refundador, así es como hay que decirlo, el señor periodista deportivo Pancho Rodríguez Jordán no me dejará mentir, Sí. del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Por qué? Porque no estamos en un programa partidario de San Lorenzo, ni mucho menos, pero sí, por supuesto, todos los temas de interés de actualidad a nosotros nos dispara la posibilidad de debatir y de conversar algunos temas, como por ejemplo lo que sucedió la semana pasada en la legislatura porteña, esta noticia que se dio a conocer acerca de esta aprobación, ¿no?, en primera lectura de la famosa ley de rezonificación. Vamos a hablar sobre eso y qué tan probable y qué tan cierta es la vuelta de San Lorenzo de Almagro justamente al barrio de Boedo. Y vamos a charlar entonces con Marcelo en esta comunicación vía Skype. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenas noches. Aquí Pancho Rodríguez, Gaby Correa te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ambos y para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención, por este diálogo que tenemos con toda la gente que quizás no es de San Lorenzo y mucho no comprende qué es esta locura de la Vuelta a Boedo. Sí, totalmente. Nos parece un tema muy interesante como para seguir de cerca. Nosotros tocamos todos los temas de actualidad y la realidad es que ha sido una de las noticias definitivamente de los últimos días. Esto que sucedió en la legislatura porteña, ¿no? Esta aprobación de la famosa ley de rezonificación. Y quisiera que me cuentes un poco en qué estado se encuentra el asunto, ¿no? Porque sabemos que es un reclamo que viene desde hace muchísimos años, sabemos que ha habido conversaciones, tanto con el grupo que está justamente en este momento teniendo las tierras ahí en Boedo, ¿no? El famoso supermercado, la multinacional, exactamente. Y queremos saber en qué estado se encuentra y cuánto ha cambiado a partir del fallo que se dio a conocer en los últimos días, Marcelo. Bueno, para aclarar primero, la empresa multinacional Carrefour ya no está más hace casi más de un año casi y medio, por suerte. Hemos logrado eso mediante una ley de restitución histórica. Eso sucedió en el año 2012, después hubo algunos pasos que dar y un convenio que se hizo con la empresa, pagándole el terreno. Lo hemos pagado, y por eso vos mencionaste que soy socio refundador. Lo hemos pagado los socios de San Lorenzo, los hinchas. Hemos juntado casi 8 millones de dólares en 4 años, entre el año 2013 y casi 2018, fines del 2017, y eso ya sucedió. Fue una ley que San Lorenzo logró por unanimidad, 50 votos a 0, también en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con otra ley previa a esa, 5 años antes, en el año 2007, logramos la ley de reparación histórica que nos devolvió los primeros 4.500 metros cuadrados. Eso fue una ley, un proyecto de ley que se convirtió en ley y que le devolvieron a San Lorenzo sin pagar el terreno, porque San Lorenzo eso lo había otorgado, lo había cedido en la década del 80 a la municipalidad de aquel momento, que la comandaba el brigadier Osvaldo Cacciatore, bajo presión, y bueno, lamentablemente también perdimos ese terreno, que luego lo recuperamos, como te decía, en el año 2007 por una ley, y en el año 2012 con la segunda ley de restitución histórica logramos el resto del terreno, y hoy vamos en busca de una zonificación que le han quitado al barrio de Boedo, a pedido de la empresa multinacional que allá por mediados del año 80 solicitaba un cambio de zonificación. San Lorenzo y el barrio de Boedo tenía una zonificación deportiva, social y cultural con el estadio, o sea, con la posibilidad de tener un estadio, y luego la empresa multinacional, como estaba prohibido construir hipermercados, supermercados totales, se le decía en aquel momento, solicitó el cambio de zonificación y se la dieron muy rápidamente en el Consejo Deliberante, lo que hoy es la legislatura. Se la dieron en solo 15 días, sin despacho de minoría, o sea, una cosa bastante turbia, y nosotros, obviamente, para construir el estadio y todas las instalaciones que San Lorenzo tenía, tenemos que tener una zonificación que permita construir un estadio. La zonificación tiene que ver con el código urbanístico, y para eso tenemos que pasar por esta doble lectura, este proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y tuvimos la posibilidad el día jueves pasado
de tener 57 votos a 0 por unanimidad nuevamente, pero en primera lectura, y ahora falta 2 pasos que son importantes. Una es la audiencia pública, que cualquiera que sea ciudadano de Buenos Aires puede declarar sobre este proyecto de ley de San Lorenzo de Almagro, puede opinar, puede preguntar, bueno, en definitiva puede participar, y después ya sí tendremos, calculamos que allá por mediados de marzo podríamos llegar a tener la segunda y última lectura final, la última votación, y a partir de ese momento que sea otorgada, bueno, San Lorenzo sí ahí ya es dueño de poder hacer todo lo que quiera hacer respecto a un proyecto que obviamente va a estar homologado. Bueno, Marcelo, acá Pancho Rodríguez, ¿cómo estás? Bueno, ¿y vos creés que se va a poder lograr? O sea, todo lo que hicieron hasta ahora parece utópico en su momento, y llegar a la aprobación en la segunda lectura, ¿cómo la ves? Sé que me parece que lo más difícil debe ser el convencer, entre comillas, a los vecinos que están en contra, ponele. Bueno, mira, hablando de los vecinos, tenemos vamos a decir, un panorama de lo que es. Ellos han hecho un par de movidas en las cuales no han superado las 25 personas. Eso es real, tenemos las imágenes, tanto ellos se movieron el 28 de febrero y se movieron la semana pasada, hace 2 semanas casi, el día 11 de noviembre fueron a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a llevar una carta de reclamo. Ahora, entendemos que la mayoría es la que gobierna, la mayoría es lo que elige la mayoría, y el otro día se dio una muestra más, nuevamente, de que todos los bloques de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, menos uno, que es un unibloque de autodeterminación y libertad con una sola legisladora, se abstuvo porque la legisladora estaba ahí, como decimos nosotros, haciendo equilibrio, que sí, que no, que tiene que haber justicia, pero no con la zonificación. Cuando nos sacaron la zonificación, nos sacaron los terrenos de Avenida La Plata. Y cuando nos sacaron los terrenos de Avenida La Plata, cuando uno pide una restitución histórica, como fue la del 2012, cuando a uno le restituyen algo, tiene que ser al 100% y no parcialmente. Eso es lo que entendemos nosotros, para que la gente entienda también. En 1980, a San Lorenzo, el brigadier Osvaldo Cacciatore, que era el encargado, el jefe de lo que era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, tomó 2 ordenanzas y las hizo ley. Esas 2 ordenanzas decían que se abrían las calles Muniz y la calle Salcedo, y que iban a partir el predio de San Lorenzo y el estadio en definitiva y todo el club, porque San Lorenzo no tenía solamente un estadio, sino que tenía instalaciones sociales, culturales y deportivas, y lo iban a partir en 4. Esa fue la coacción que el gobierno militar utilizó para sacar a San Lorenzo de Avenida La Plata, y unos años después, para que entre la multinacional, le cambiaron la zonificación. Bueno, nosotros la restitución entendemos que debe ser 100%, y por eso necesitamos este proyecto de ley que se convierta en ley, y en definitiva cerrar un círculo de leyes que lleven a San Lorenzo a volver a tener lo que tuvo, más allá de haber sido de gran forma perjudicado, porque San Lorenzo, por ejemplo, posteriormente de su salida de Avenida La Plata, perdió casi 20.000 socios. Y si a esos 20.000 socios los multiplicás por los 40 años que estuvo San Lorenzo fuera de Avenida La Plata, deberían resarcir hasta de alguna manera a San Lorenzo de forma económica, que San Lorenzo en este caso no lo está pidiendo, pero creo que hasta debería pedir un resarcimiento, y como están las cosas entendemos que hoy San Lorenzo va a ser feliz siempre que le devuelvan lo que le robaron, que en definitiva es un papel y es burocrático, que es la zonificación. Y ahora viene el tema de... O sea, vos, ¿por qué crees que se dio tanta aprobación, que fue unánime, como vos decís, y crees que esto va a continuar para la segunda lectura, digamos? Mirá, yo creo que la unanimidad de 57 legisladores que voten a favor, que pase en el país es muy, muy difícil, que pase acá estas cosas. Sí, por eso, tamaño consenso, ¿no? Sí. Estamos hablando de un 99.5% aproximadamente en favor de este proyecto de ley, y que la verdad, con los fundamentos que tiene San Lorenzo, con la historia recorrida, cómo fue quitado San Lorenzo de Avenida La Plata, sobran los fundamentos, sobran las muestras para los legisladores
y haber tenido ya 2 leyes anteriores aprobadas también por la legislatura y por unanimidad, marcan un camino. Bueno, se hizo difícil, pasaron los años, pasaron las dirigencias de San Lorenzo y entendemos todos que para la segunda lectura tendremos la misma cantidad de legisladores que van a aprobar este proyecto de ley. ¿Y por qué crees que se dilató tanto? ¿Viste? Pues también la dirigencia de San Lorenzo también medio que no decía nada, a veces se guardaba las cosas para la época electoral, y la legislatura también iba a vencer el plazo de la ley y también no decía nada. ¿Qué crees que pasó? Bueno, vos lo estás diciendo también, la Vuelta a Boedo fue utilizada políticamente dentro de San Lorenzo de Almagro, cosa que desde la subcomisión del hincha, yo hace 3 años me aparté de la subcomisión del hincha y comencé un camino nuevo dentro de San Lorenzo de Almagro. Tuve 13 años dentro de la agrupación y dentro del equipo de trabajo, pero me parece que fue utilizada, como te decía. Yo participé en 4 elecciones dentro de San Lorenzo de Almagro, fui dirigente por la minoría entre el año 2013 y 2016, y veíamos que se iba utilizando la Vuelta a Boedo, que se iban estirando los tiempos, que teníamos que definir con Carrefour, que llevó más de 2 años y medio la negociación para que ellos se quedaran en un margen de Avenida La Plata, en un terreno, vamos a decir, que está dentro de lo que es el predio de Avenida La Plata, y después la negociación por el dinero, y la verdad que se fue estirando todo, y hace poquitos días se cumplieron 8 años que se aprobó la última ley para San Lorenzo de Almagro, y bueno, ahora estamos en esta primera lectura, queremos mirar para adelante, la hemos superado y ahora viene la audiencia pública la segunda lectura. Marcelo, te hago la última y con esto te despido y te agradecemos realmente estos minutos para nosotros y para nuestro público, que como vos bien decís, independientemente de que sean o no hinchas de San Lorenzo, creo que es una noticia muy importante para la sociedad y para toda la ciudad de Buenos Aires en general, ¿no? Te hago la última. ¿En cuánto te imaginás, cuánto tiempo, vamos a suponer que se concrete esto que decís, el fallo en segunda lectura, digamos la aprobación en segunda lectura de la legislatura, en donde ya, como vos bien dijiste, solo quedaría que San Lorenzo se ponga manos a la obra justamente, sí, y logre edificar de nuevo su estadio allí? ¿En cuánto tiempo te imaginás un San Lorenzo haciendo de local en Avenida La Plata nuevamente? Mira, con todos estos años que han pasado, uno aprendió que debemos ir paso a paso y tema por tema, no nos podemos apresurar, más allá que uno tiene la ansiedad lógica después de tantos años de lucha, en mi caso 15 años de lucha, de militancia, de comunicación, de difusión. Si hablamos de un principio para empezar a ver cosas en Avenida La Plata que no sean un tinglado nefasto como fue el tinglado que todavía persiste, ¿no? Ahí en Avenida La Plata parece que se quisiera quedar, pero lo vamos a demoler seguramente en poco tiempo. Calculo que para fines del año 2021 San Lorenzo debería empezar su construcción de un estadio, que no es un estadio como te decía, sino que es mucho más que un estadio, es un complejo, un proyecto integral, y a partir de ahí tenemos que calcular que cualquier obra de ese tipo, de un complejo integral, que abarque un estadio de fútbol de última generación y para 45.000 personas, tenemos que tener una idea que en aproximadamente 3 años y medio, a partir del inicio de la obra, debería poderse inaugurar todo el complejo. Esperemos que así sea. Ojalá. Nuestro deseo, que se pueda consumar tantos años de lucha y tanta injusticia, porque esto hay que remarcarlo, tanta injusticia a la cual se vio sometida el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, este rato con nosotros, esta comunicación, y a disposición para cuando lo precises. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros todos los espacios son importantes y desde ya agradecerles. Y vos dijiste una palabra que es fundamental como para cerrar, que es la injusticia. San Lorenzo justamente lo que pide es justicia y que se le devuelva lo que había en Avenida La Plata. Muchísimas gracias y les mando un saludo tanto a ustedes como a los oyentes o los que nos están mirando. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Marcelo Culota, socio refundador del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Estamos acá, estamos allá. Nos encontrás en todas partes. Seguinos en Instagram y sentí la radio con nosotros. Al unísono.